como soy hablador, entonces no tenía mejor cosa que hacer que hablar. Y hablaba. Pero cuando hablamos en esa época, en el 2000, cuando hablaba sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la forma como dictaba la clase era bien sui generis. ¿No? Porque en esa época, en el 99, ¿no? Recién estaba apareciendo la terapia en el mundo, ¿no? Comenzó a aparecer una medicación que se llamaba AZT, después apareció otra más, y lo que decían que era que el AZT estaba hecho para mejorar la calidad de vida del paciente. Aparte le dábamos, ¿qué cosa? A los pacientes le dábamos eso, un derivado del alopurinol le dábamos en esa época, eso, que mejorábamos la anemia, y había aparecido un medicamento que hasta ahora solo se utiliza, que es Marinol, se llama, que es el Marinol, que es un medicamento para que el paciente engorde, no muera caqué. Entonces, la clase era así, hoy día, en estos días estoy leyendo un libro que se llama The Dante Clark, que habla de una muerte atroz por moscas, pero la clase era peor que el Dante Clark, era lo más terrorífico que se podía. Como decíamos nosotros, paciente diagnosticado hasta el día, en ese paciente diagnosticado hasta el día de hoy, el paciente muere. Pero cuando tú le das el diagnóstico a un paciente, tenías que tener al psicólogo, la enfermedad, todos, y después vivir la tragedia. Entonces, tú diagnosticabas a tu paciente y los diagnosticabas casi en estadios básicos terminales. Me dicen, ¿y qué esperanza de vida tenemos? Le digo, no sabemos. Aunque sí lo sabemos, porque nosotros esos pacientes se morían, y si no, se morían en ese momento, ¿no? Entonces, ese era lo trágico de la epidemia en esa época. Entonces, aparecieron los antirretrovirales y en el 2004 hablábamos y decíamos que a los pacientes que tienen SIDA había que iniciar el tratamiento para revertir el estadio SIDA y que el paciente pueda tener una vida más correcta. Eso es lo mismo. En esa época apareció recién la gente en el Perú y decíamos, el Perú tendrá plata suficiente para sostener a estos pacientes con SIDA. Entonces, no lo sabemos. Han pasado 21 años de esa fecha. 21 años, ¿no? Y me acuerdo que el primer paciente, bueno, teóricamente, políticamente el primer paciente es Pablo Ana María. Pablo Ana María es Pablo Ana María. Y Pablo Ana María es actualmente es un activista de derechos de las personas gays y VIH, ¿no? Y el bendito Pablo Ana María en un estadio así terrible, yo me acuerdo, con Pablo, hubo muerto en la capilla con Pablo, que decía, desagaste, sí, pero la suerte de Pablo Ana María no lo tuvieron los anteriores se murieron todos. Entonces ese es un tema. Entonces, después del 2004 la cosa cambia, ¿no? Y ahora, en el momento, y hasta el 2012, y en el 2012, ¿qué teníamos nosotros en el Perú? En el Perú teníamos que habíamos usado durante 8 años una medicación que había más que menos alterado la constitución física de los pacientes. Entonces, todos pacientes con comida, todos parecían que eran gorditos y las piernas planas, ¿no? O charitos, ¿no? Entonces, todos eran así, pero todos estaban vivos. Entonces, no había, la Concavia había producido en el 2012. Aparecieron unas nuevas drogas para el tratamiento de VIH en esa época. Aparecieron las nuevas drogas y apareció una medicación, el famoso Efaires, también aparecieron las Milapina en el 2012. Y en el mundo se comenzó a hablar de los inhibidores de integrasa. Es decir, que los inhibidores de integrasa van a reducir esa deformación del cuerpo que tienen la mayoría de los pacientes. Entonces, y sí, aparecieron, eso en 2012. Y no fue sino hasta el 2016 que comienzan a entrar, en 2016, los inhibidores de integrasa, ¿no? Y después viene la pandemia. Viene la pandemia en 2020, ¿no? Viene el 2020 y la pandemia, ¿no? ¿Y qué sucedió durante la pandemia? Entonces, durante la pandemia, ¿no? Se aprobó la nueva
nueva guía de tratamiento del VIH. En esa época aprobamos la nueva guía del VIH, en la que incluíamos a los inhibidores de integrasa, ¿no? Y sacábamos a la efavirenz, que tantas vidas había salvado, a los efavirenz y los inhibidores de integrasa. Y en esa época, a partir del 2020, que aparece esa nueva guía, esa nueva norma técnica, entonces nosotros en el Perú usamos los inhibidores de integrasa. Entonces, el inicio del tratamiento, desde 2016 a la fecha, era paciente que se diagnosticaba, paciente que se trata. Paciente que se diagnostica y se trata. Entonces, y el objetivo del 2004, que era salvar, evitar la muerte de los pacientes, cambió. Y era, a partir del 2012, el tema era disminuir la morbimortalidad por enfermedades oportunistas. En 2016, el objetivo era, ¿no?, lograr el 100% de pacientes con TARA. Y en 2020, el objetivo era diagnosticar y tratar, ¿no?, el famoso test and treat. Entonces, en 2020 hemos comenzado con el test and treat en el Perú, ¿no? Y la cosa sigue cambiando, ¿no? Y como vamos a ver, entonces, acá actualmente cuando hablamos de VIH, hablamos de una enfermedad crónica. Hablamos de una enfermedad que con una buena terapia no mata. El paciente hace su vida normal. Hasta el 2012 decíamos a los pacientes que, o sea, le decíamos de que limite su vida sexual, controle su vida sexual. En el 2016 también le decíamos que controle su vida sexual, que podía salir embarazada su esposa si es que recibía tratamiento, ¿no? Y tenemos que tener también. En 2020, puedes tener tu vida sexual si eres indetectable. Ahora eres indetectable, puedes tener sexo, ¿no? Puedes tener relaciones sexuales si eres indetectable, salvo siempre que uses condón, ¿no? Siempre que uses condón, puedes tener relaciones sexuales. Eso es lo que decimos en el 2020. En el momento actual, cuando viene un paciente y me dice, doctor, ¿me voy a morir? No. ¿Lo que voy a morir? No. ¿Puedo tener hijos? Sí. ¿Cuántos hijos puedo tener? Todos los que quieras. ¿Puedo tener sexo sí o no? No. Entonces, es lo otro. La única forma para tener sexo sin condón es cuando yo quiero tener familia. Entonces, y para eso tendría que ser un hombre romántico, ¿no? ¿Me puedo contagiar a mi pareja? Es muy raro. Si eres indetectable, ¿no? Es muy raro. Entonces, las cosas han ido cambiando. Han cambiado radicalmente, ¿no? Radicalmente. Y en el momento actual, ustedes han visto que cuando se dio la primera clase que hemos hablado de que tenemos que diagnosticar rápido para tratar rápido para poder identificar los casos agudos y evitar la transmisión, ¿no? Ahora, a partir del año 2012, ¿no?, se comenzó a plantear la posibilidad de cura. La posibilidad de cura se comenzó a plantear a nivel mundial. Estamos hablando de la genética. Se planteó la posibilidad de curar. Y las cosas han ido avanzando poco a poco. Hay cosas interesantes ahí. No es un tema es un tema ya más para especialidad hablar de esas cosas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es de que actualmente el VIH es una enfermedad crónica. Actualmente el VIH no mata si la persona cumple con todo su tratamiento, ¿no? Entonces, prácticamente no existen restricciones para el paciente VIH que toma su tratamiento antirretroviral y permanece con su carga viral. Entonces, hay que entenderlo ya, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Dicho esto, ya vamos a seguir hablando sobre lo que vamos a hacer. Bueno, y como le decía, y mis charlas han ido cambiando. Incluso esta ya cambió. Lo vamos a ver luego. No funciona esta cosa. El virus de inmunodeficiencia humana es un lentivirus, así como muchos de ustedes, lentivirus, de la familia Retroviridae. Causa la infección por VIH y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Tiene una alta variabilidad genética y se divide en dos tipos principales, VIH tipo 1 y VIH tipo 2. El que tenemos acá en el Perú, por lejos, ¿sí?, de VIH tipo 1. Si alguna vez ven VIH tipo 2, pásenme la voz que ese día voy a buscarlo para saber de qué se trata. ¿Ya? Es un virus de ácido ribonucleico monocatenario de sentido positivo
y envuelto que ataca y destruye los leucocitos, generando fuertes y frecuentes infecciones oportunistas y finalmente la muerte. Este es el virus, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? Lo más esquemático posible. Lo que yo quiero que se recuerden bien son estas cositas. El GP120, el GP de la lipoproteína 41, que son importantes. La otra cosa que tienen que recordar es esta de acá, esta enzima, que es bien simpática, es la de acá, la transcriptasa reversa, ¿no? La transcriptasa reversa, yo otra quiero que se acuerden, lo demás es lo mismo puedes recordar, de la RNA. ¿Ya? Básicamente esas son las más que quiero que ustedes recuerden. ¿Por qué? Porque van a tener una parte, van a formar una parte importante dentro de lo que viene a ser la dinámica del idioma. Modos de transmisión del VIH sexual, o sea, sexo sin protección, responsable del 80% de las infecciones. Relaciones sexuales anales receptivas sin protección en hombres y mujeres es lo más riesgoso que existe, mayormente que las relaciones sexuales vaginales receptivas sin protección. ¿Ya? ¿Y quién sabe por qué? El tipo de tejido anal que se lesiona y el virus está en el semen y puede producir. Ya, estamos más o menos. ¿Qué tipo de tejido es? La vagina es un poliestratificado. Es un poliestratificado plano. Plano no caracterizado, está hecho para la fricción Claro. y difícilmente habrá lesiones. En cambio, en el ano sí es más factible que haya lesiones traumáticas. Y la transmisión se produce en el ano. No, por las lesiones. A ver, cuando una persona tiene relaciones sexuales anales, ¿no? Cuando tiene relaciones anales, ¿hacia dónde va a eyacular? Recto. Ok. Comenzando por ahí, entonces, ¿dónde se va a colocar el semen? ¿Dónde se va a colocar? En el recto. ¿Y el recto qué cosa tiene? ¿Cuál es la función del recto? Dilatarse y eliminar las heces. No, ese es el ano. El que se dilata es el ano. El recto acumula las heces. ¿Qué más? Es un conducto de evacuación. ¿Es un conducto De evacuación. de evacuación? ¿Qué función tiene el recto? Si fuese solamente un conducto de evacuación, entonces vivirías en diarrea. ¿Cuál es la función del recto? Hoy, niños de la salud, eso no es el bolo fecal se va a formar en el recto por absorción de qué? De agua. Absorción de líquido. Entonces el bolo, por eso es que cuando ustedes están en el estreñido, lo que botan son unas piedras, ¿no? Cuando una persona es estreñido, ¿no? Las heces que botan son casi piedras, así, ¿no? En cambio, si no, entonces las heces son más o menos blandas, ¿no? ¿Pero es por qué? Porque pierde el agua. Entonces, ¿qué cosa es el recto mítico? ¿Qué cosa es? Absortiva. Absorbe el agua. Entonces, es un epitelio absortivo. Entonces, todo lo que caiga ahí es absorbido. Entonces, se dan cuenta de la facilidad con que entra el virus de VIH. Y el otro día les comentaba, ¿no? ¿Cuál es el tejido linfoideo que es el que más rápido se contamina? ¿Es el? ¿Eleginos? ¿Puedo poner esa pregunta en el examen parcial? ¿Cuál es el que más absorbe? ¿Cuál es el tejido que más
Pon el nombre de Xiomara. ¿Cuál es tu nombre? Juliana. Julián. ¿Sí? Por favor. ¿Ya? ¿Ok? Ese es el que más se compromete. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que entender. Por eso el filósofo jala, eso es lo importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos del epitelio torcido de la mucosa rectal. No es tanto el ano, porque todo el mundo pensaría que es el ano, porque el ano sí se lesiona, ¿sabes por qué? Porque el ano, la función, o sea, es la función del ano. El ano es como esta puerta. ¿No? El ano es como esta puerta. Entonces es el esquí. ¿No? Yo soy el bolo fecal. Hasta tengo el bolo. Entonces, yo soy el bolo fecal. Entonces, yo quiero salir y el esfínter fácilmente se abre. ¿Ah? ¿Cierto? Fácil, salir porque el ano se abre de esa manera. Pero ¿qué pasa si la puerta está así, medio abierta, y alguien se pone acá, y alguien quiere entrar? ¿Va a poder entrar? No. Para entrar, o bien va a tener que hacerlo con mucha violencia y puede herirse, o bien puede tener que romper el vidrio de alguna manera y voy a romper al fin. Por lo tanto, de eso se puede deducir que así no le guste, el ano se hizo para defecar y no se hizo para tos. Y como tú dices, se puede dañar, se daña, se daña, ¿no? Entonces, y al dañarse, entonces, tanto uno como el otro se puede, por las lesiones que se producen, ¿no? Por el coito anal, es que se podría producir alguna transformación. Entonces, la principal transmisión no es por destrucción del esfínter anal, sino es más por depósito de líquidos seminal a nivel del recto. Y eso es por lo cual se explica por qué el que tiene sexo receptivo es el más afectado. En el coito anal la infección ocurre con involucración directa en presencia de cargos traumáticos o con fácil acceso a las células diana debajo de la frágil membrana de la mucosa rectal. En los Estados Unidos se notó riesgo en hombres que tienen sexo con hombres, que es el más alto, e individuos heterosexuales. En el África, las infecciones notificadas son predominantemente por transmisión heterosexual, ¿no? Esos son datos algo limitados porque en África, o sea, mucha población africana no reconoce lo que viene a ser la transmisión homosexual. Hay que tener en cuenta que hay un tema cultural de por medio. Entonces, en los pueblos musulmanes es muy difícil hablar de homosexuales. Sin embargo, sí hay sexo entre personas del mismo género. No es que no las haya, sí la hay, y bastante. ¿No? Vía de transmisión parentemal, real. Así que no hay necesidad de cambiarse de religión para eso. ¿No? Parenteral, consumo de drogas vía intravenosa y uso compartido de aguja. Muy raro. Pinchazos accidentales con agujas en profesionales médicos. Rarísimo. Yo no lo he visto hasta ahora y todos los meses atiendo casos de internos y de externos internos y principalmente ellos que se accidenten, enfermedades. ¿No? Los médicos no, porque lo mandamos siempre a los internos, se parece que hagan eso. ¿No? Hacer que vaya, no pongo una aguja así. Vertical de madre e hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. ¿No? La mayoría de los casos ocurren durante el parto, eso es cierto. ¿No? Entonces, factores de riesgo que están relacionados: uso compartido de aguja, pinchazos accidentales. Uso compartido de agujas tiene importancia. A veces, por ejemplo, en mi época decían que eso es deleznable. Si ustedes me preguntaban lo mismo hace 5 años, eso es deleznable. ¿Pero han escuchado de la epidemia del fentanilo? ¿Qué cosa es la epidemia del fentanilo? El fentanilo es una droga que se está usando como endovenosa, ¿no? Y prácticamente es muy barata, ¿no? Y como tiene comercio libre, entonces la usan mucho en los Estados Unidos y la gente se inyecta drogas, ¿no? Ahora, eso que era
un tema de los gringos solamente que se mezclaban drogas, ya está llegando acá a Latinoamérica, ¿no? Entonces cada vez hay más personas que usan fentanilo, ¿no? Entonces probablemente ustedes sí logren ver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya no es tanto eso raro como antes lo era. Sin terapia, personas que no tienen terapia territorial o profilaxis, actualmente el PrEP es lo que está evitando la transmisión del PrEP y el PrEP, ¿no? En el caso de las gestantes, la carga maternal elevada o gestantes con VIH que no están en tratamiento y que tienen una ruptura prematura de membranas de más de 4 horas y que no han entrado a sala o que no han recibido terapia. Factores que afectan la transmisión. La carga viral, que es el principal factor que determina la transmisión. La transmisión es improbable si la carga viral está suprimida. Lo vamos a poner bien entre comillas, ¿ya? Porque si yo vengo y un paciente viene y me dice, doctor, ¿cómo es mi carga viral? Todos preguntan eso. Doctor, ¿cómo es mi carga viral? Es indetectable. Ah, indetectable e intransmisible. Entonces, como los inteligentes de la OMS lo piensan de esa manera, les digo los inteligentes, frente a sabiduría de los mensajes, ¿sí? A veces ciega. Dice, sí es intransmisible. Igual se pueden tener sexo sin dolor. Entonces, pero ¿está bien dada la respuesta? ¿Es tan fácil? La respuesta es no, no es tan fácil. Porque si yo tengo un herpes, yo tengo una úlcera, yo tengo reclutamiento de células, ustedes saben que si es un virus, lo que va a tener es principalmente el reclutamiento de células tipo CD4, y si el CD4 está infectado, tiene virus adentro, y yo tengo relaciones sexuales con esa persona, entonces, por más indetectable que esté, me va a contagiar. Y al revés también funciona. Y estoy hablando de herpes, pero también puedo hablar de proctitis anal, puedo hablar de sífilis, puedo hablar de cualquier otra enfermedad. O sea que indetectable no es intransmisible. ¿Por qué? Porque tengo que garantizarlo que no tenga infecciones, tengo que garantizar que tenga condón, estoy usando condón, tengo que garantizar que tenga sexo con una sola pareja. Porque si yo le digo indetectable y transmisible, hoy día me voy al Guaranino, tengo sexo con 20, como lo hacen usualmente, ¿ya? Entonces, y después, oye, era indetectable y transmisible, ya pues. ¿Qué me lo dijo? ¿Ustedes? ¿Yo? No. ¿Ok? Pero bueno, la OMS lo dice. ¿No qué lo dice la OMS? Hay cosas que yo no sé, que yo no sabo y ustedes saben. Tipos de contacto sexual, el sexo anal receptivo es el mayor riesgo. La circuncisión reduce el riesgo de transmisión en los circuncisos, ¿no? Después, daño a la mucosa, inflamación, negar, transmisión sexual, irritación de las membranas mucosas genitales aumentan el riesgo de transmisión. Infección reciente por VIH. Ya hemos visto que los que se infectan recientemente por VIH son millonarios, ¿no? ¿Por qué son millonarios? ¿Porque se contagian con el virus? No, ¿por qué son millonarios los que tienen infección retroviral aguda? ¿Quién me lo dice? ¿Sexo con hombres? ¿Ah? ¿Sexo con hombres? O sea, si yo tengo sexo con hombres, ¿soy millonario? No. ¿Por qué son millonarios los que tienen infección retroviral aguda? ¿Quién lo dice? Rápido. Si no te ven estudiada. ¿Por qué son millonarios? Los que tienen infección retroviral aguda. ¿Por qué son millonarios? Que tienen su carga viral se cuenta en millones. La vez pasada lo hemos visto. 10 millones, 25 millones. ¿Se acuerdan los dos casos que presentaban en la primera clase, en la segunda clase que hablamos de infección retroviral aguda? Decíamos, la mayor carga viral que presenta un paciente es en la infección aguda porque tiene la afectación más alta. Y su carga viral no se cuenta en cientos de miles, sino se cuenta en millones. Lo hemos dicho, lo deben de saber porque eso se dictó hace 2 semanas. Eso me dice que no están leyendo. Fisiopatología. Las células diana son los linfocitos CD4, los macrófagos y las células dendritas.
Se produce la entrada del VIH a la célula y se produce la replicación. Pero quiero que vean qué pasa antes. Existe una fusión de las membranas, es mediante el virión, el receptor del CD4 y un receptor de quinoquinas. Ahí tenemos el CCR5. ¿Se acuerdan que hablamos del CCR5, cierto? Ahora me van a decir que sí, todo, ¿no? Y el CXR4 en los linfocitos T. Los virus con tropismo por macrófagos son cepas R5. Los virus con tropismo por linfocitos T son X4. Eso no se lo voy a preguntar, lo sería malear, ¿ya? Pero la unión de la glicoproteína, que hace un rato hablábamos, 120 con el CD4, los receptores de la quinoquina, conduce un cambio conformacional exponiendo el dominio de función de la glicoproteína 41, la otra que hablábamos, ¿no? Este proceso, una de las membranas virales funcionándola, que es lo que estamos viendo aquí en la cuarta grafiquita, ¿no? Y ¡pum!, de esa manera se abre y se introduce toda la carga del virus, ¿no? O sea, reconocimiento, unión, y entra toda la carga, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, ¿entra el virus entero, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No ingresa el virus entero, no ingresa el contenido. Y entra este de acá, el RNA, con esta de acá, que es la transcriptasa reversa, no inversa, reversa, la transcriptasa reversa. Entonces, ustedes, por la teoría genética que han aprendido en el colegio y que profundizaron en la universidad, por teoría genética, saben que un gen va a codificar una proteína, ¿cierto? Ahora, el gen se encuentra en el DNA, o sea, lo que tenemos, la secuencia es DNA, RNA mensajero, RNA, ribosomal, lectura de los aminoácidos, síntesis de proteínas, ¿no? Formación que se llama estructura primaria de las proteínas, que es la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria, ¿cuál es? No lo van a preguntar, ya sé que no me lo van a decir, ya ustedes no lo recordarán. Entonces, pero lo importante es que hasta ese nivel, entonces, nosotros tenemos esta virtud. Eso es lo que todos hemos aprendido en el colegio y en la universidad. ¿Qué sucede? En este caso, tenemos el RNA, o sea que allá está el DNA y está acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus del VIH? El virus del VIH no avanza así, ¿no? El virus del VIH lo que hace es utilizar a la transcriptasa reversa para que la transcriptasa reversa lea la estructura del RNA y en lugar de producir un RNA mensajero, va a agarrar y va a producir un DNA que se va a meter al núcleo y se va a fusionar con el DNA del ser humano, de la célula huésped. Por lo tanto, tenemos en ese momento la primicia de la película X-Men. Tenemos a un mutante. Porque ya no es un humano que tiene un DNA, sino que es un humano que tiene un DNA con un cachito mutante que es el pedacito del virus que se le dio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos esa situación. Ahora, una vez que se acopló el DNA, todo lo demás se vuelve a repetir, ¿no? Toda la secuencia que ya conocemos se va a repetir hasta formar el aminoácido, la secuencia y todo ello. Por alguna vez que se pone la secuencia, ya incluye la estructura primaria, secundaria, que son los sustratos enlaces covalentes, los puentes de hidrógeno, terciaria, que es la conformación de la estructura espacial de la proteína, y la estructura cuaternaria, que es la acoplación de las proteínas, ¿no? Que eso ustedes lo conocen plenamente, yo no tengo la menor duda. Entonces, en todo ese proceso, ¿no?, van a verse varias enzimas. Una de ellas se va a llamar proteasa también. La proteasa, que es la que va a ir cortando los pedacitos de proteína, ¿sí?, ¿no?, para preparar los sándwiches, para que después tengamos las partículas, los viriones. Entonces, es eso lo que yo quiero explicarles acá. ¿Ven? Virus, se pegó, se metió el RNA, ¿no? Se metió acá, se va el DNA, ¿no? Se integra, acuérdense, se integra, o sea, transcripción reversa, integración, síntesis de proteínas, acá están las proteínas, acá está la secuencia de las proteínas, ¿no? Y conformación de los viriones, y después sale para acá. Pero miren, los sándwiches salen recién en este momento, no salen
Hasta acá está todo desacoplado, ¿no? Entonces la proteasa va a cortar acá y después va a desacoplarlo y después el virión se forma afuera. ¿Qué quiere decir? De que los viriones no están en el interior, sino siempre están en el exterior. Entonces es una situación importante para ciertas situaciones que requieren cierto tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? En todos esos puntitos donde estamos marcando existen, para todos esos puntos actualmente existen mecanismos que los bloquean dentro de lo que viene a ser el tratamiento antirretroviral. Entonces, eso es lo que va a pasar a nivel celular, biomolecular. ¿No? A nivel biomolecular vamos a ver todo ese proceso. Luego de ello vamos a tener lo que pasa a nivel del ser humano. ¿Qué hora tenemos? Ahorita 6:58. Y es hasta las 7:30, ¿cierto? Ya. Entonces, lo que quiero que vean es que hemos comenzado 20 minutos tarde. Sí, doctor. Eso se lo dedican a sus amigos que no llegaron, ¿ya? Porque gracias a ellos están comenzando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que ustedes ya están entendiendo es este proceso, ¿ya? Entonces, para no pintar la mallita, lo vamos a hacer. Aquí en este tema, historia natural, quiero que vean esto. Tenemos semanas. Ustedes ya conocen esta parte de acá que se llama semanas, porque ustedes ya saben de infección retroviral aguda, ¿no? Y tenemos esta parte que se llama años, ¿no? Acá es cuando ya la persona muere, ¿no? Y acá vamos a ver, tenemos dos ejes. Tenemos el eje, este de acá, que nos habla de el recuento del CD4, este eje de acá, y este de acá nos va a hablar de la carga viral. ¿Ya? Entonces, vamos a fijarnos primero en la carga viral, que es este de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder con el individuo? No voy a hablar mucho, tuve sexo acá, se elevó mi carga viral hasta niveles, ¿qué digo? Millones. Millonarios. Perfecto. Entonces, es millonario porque ahora vamos a ver acá qué dice acá. 10 a la 7. ¿Cuál es el exponente de millón? Es gratis. Es así. Sus profundas matemáticas de segundo y secundaria las han hecho bien. Entonces acá estamos hablando de millones, ¿no? Acá estamos hablando de ¿cuánto? 10 millones. De decenas de millones, o sea, 20 millones, 30 millones. Entonces, miren, hasta ese momento llegan, ¿no? El paciente. Después de eso, la carga viral, ¿no? Por acción del sistema inmune principalmente, va a caer. ¿No? ¿Va a caer hasta ahí? Vamos a ponerlo así. Va a caer. ¿A qué niveles? ¿A qué niveles? Miles o decenas de miles. Miren, o sea, de millones a decenas de miles, por acción inmune, ¿no? En una parte de este camino se produce esto que se llama, los gringos lo llaman como steady state, ¿no? Steady state de la carga viral, ¿no? Entonces, luego de ello, que es más o menos coincide con esta etapa, miren, ya vamos a hablar de años. La carga viral comienza a levantarse de una forma lenta, pero inexorable, ¿no? Que nunca es así recta completamente, sino es así más o menos. Si uno la sigue, ¿no? Hasta que llega aquí. ¿Por qué he marcado esta de acá? Bueno, acá están poniendo yo como 9 años, 8 o 9 años. Yo digo, tal vez puede ser más, ¿no? Para mí, que es más 6 a 8. Pero bueno, voy a seguir la terapia. Hasta este punto. Ya, a este le llaman el punto de corte. ¿Ya? ¿Por qué? En este punto de corte, ¿de cuántos estamos hablando? Miren. Decenas a cientos de miles. ¿No? Entonces, cuando el paciente está a estas alturas, entonces
ya en estos niveles de carga viral en sangre. Entonces, lo que ha ido aumentando lentamente se vuelve nuevamente, comienza a progresar de manera geométrica y vamos a tener esto. Se va a elevar. Nunca he visto yo que llegue a hacer lo que antes fue, nunca he visto eso, realmente no lo he visto. La literatura sí lo reporta, pero esto lo que hace es hasta que el individuo se muere. ¿No? Ese es el momento en que el individuo se muere. Eso sucede cuando yo no le doy tratamiento antirretroviral a un paciente. O sea, quiero ver la historia natural de la enfermedad, no le doy tratamiento antirretroviral y eso pasa. Ahora, ustedes lo van a ver, Dios quiera que no. Dios quiera que no. Porque actualmente es un derecho del ser humano, es un derecho de todos nuestros pacientes, por lo menos recibir terapia retroviral, y eso es una pelea, aunque parece mentira. Incluso hasta en este nivel yo puedo recuperar al paciente. ¿Ya? O sea, no puede morirse una persona si no ha recibido terapia antirretroviral. Si la persona se muere sin recibir terapia antirretroviral, es mala práctica. Es mala práctica. ¿No? ¿Me entienden? ¿No? Y eso sucede. El año pasado, en el Loaiza, 2 pacientes han muerto sin recibir terapia antirretroviral. Doctor, tenía un cáncer terminal que tenía sarcoma Kaposi, porque era un sarcoma Kaposi con pelos. No me importa, dale terapia, pero se puede morir, dale terapia antirretroviral. Se va a morir, dale, no importa. Le dieron terapia antirretroviral y se murió al día siguiente. ¿Ya? Pero teníamos que intentar hacerle terapia antirretroviral, porque así como se murió ese paciente, hay 2 pacientes que están en estos niveles, le damos terapia antirretroviral y el paciente se salva. Entonces, aunque sea en ese momento, en esos extremos del teatro, hay que entenderlo muy bien, porque si no, es mala práctica. Yo no consigo el hecho que no se le dé a pacientes que no tienen manera. Doctor, tiene una fiebre que no se le encuentra, que tiene VIH, tiene fiebre, tiene malestar, tiene tuberculosis, no sabemos qué hacer. Digo, le has dado terapia antirretroviral, dale. Pero se puede morir, dale. Dale, porque tiene, o sea, es solamente para poder, o sea, es el último recurso en este momento. Pero se tiene que hacer. ¿Ok? Eso es importante tener. Entonces ya hemos hablado de la carga. Ahora vamos a ver el CD4. Entonces, una persona sin VIH, ahora hemos visto esto de acá, ¿no? Esto de acá está en números enteros, ¿no? Pero si queremos hablar de logaritmos, lo único que tenemos que hacer es tapar esto de acá y tenemos logaritmo de 2, logaritmo de 3, logaritmo de 4, en base 10, ¿no? Logaritmo de 5. O sea, cuando dicen, el paciente está en logaritmo de 5, 10 a la 5, el t dividido 10 a la 5 es 100.000, ¡pa! ¿No? Ese es el logaritmo de 5. Ahora ya, dejamos esa de allá y ahora vamos a hablar de esta aquí, de este eje. Este es el eje CD4. Miren, normalmente una persona ronda por estos lares, ¿no? Su CD4, y acá hay que entenderlo, la mayoría de las veces está por encima de este valor, 450. Por encima de 450. Hoy día que estoy recuperado de mi problema prostático, después de 5 días que estaba mal, que estaba enfermo, entonces mi CD4 debe de haberse consumido. Y si yo fuese una persona inmunocompetente, mi CD4 probablemente se ha consumido y ha bajado, ¿no? Pero si bajó, puede haber bajado hasta 450, pero muy difícilmente baja más. ¿Ya? Ahora, supongo que va a pasar 2 o 3 semanas que ya esté recuperado completamente, pero vuelvo al valor basal, poniéndoles un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Este valor de D4 es oscilante, también igual que la carga viral, ¿no? Y básico. Pero cuando entra el virus, este es tan desgraciado que agarra y lo que ataca principalmente es al CD4.
Entonces, el CD4 se va a ir en declive. Según lo que dice la literatura vea, dicen que no llega a inmunosuprimir al sujeto. Yo tengo mis reparos frente a esos temas de literatura, porque hemos llegado a ver pacientes que han llegado a tener hasta estadio SIDA y su CD4 logró ser muy bajo, ¿no? Y eso es una experiencia que la tenemos varios médicos, pero varios médicos y cuando lo he conversado, no solamente acá en el Perú, sino en varias partes, sí hemos visto estadio SIDA en pacientes con infección respiratoria. Bueno, la literatura dice que logra bajar y luego se recupera. Lo lógico es que este valor se recupere, ¿ya? Se recupere. Ahora, ¿qué es lo que quiere graficar esto? Esta recuperación se va a elevar y ¡pum! Va a llegar un momento en que ya no va a lograr ser lo que fue antes. Sin VIH, con VIH. O sea, el valor del CD4 también llega a un estado estable, a un estado estable del CD4. ¿Ya? Ese estado estable es el punto más alto que llega a la persona. Y a partir de esto, vamos a tener esto. Va a bajar hasta un nivel en que ya no hay más producción del CD4 y esto se va a hacer. Entonces, pueden haber pacientes que llegan a tener cero de CD4, ¿no? En sangre. Es imposible que tenga cero total, ¿no? Es imposible, es incompatible con la vida. Pero sí puede tener sangre cero, C4, o sea, de recuerdo, hay una misma que tiene cero. Y han habido, ¿no? Pero eso es lo que sabemos. O sea, de este estado estable, esto va a ir cayendo, llega un intent y vuelve a caer mucho más rápido. Acá lo ven como coincidentes, ¿no? Pero no necesariamente lo es. Entonces, a esta parte de acá le llaman el punto del no retorno, porque ya acá quiere decir que hasta acá, o sea, hasta acá la guerra la ganaba el sistema inmune. A partir de esta etapa para abajo ya la tiene perdida. ¿No? La tiene perdida el sistema inmune, no se va a recuperar. No va a ser. Entonces, esa es la situación que tenemos en la historia natural de la enfermedad. Entonces, esta caída irreversible es la parte de la la etapa SIDA del paciente. ¿Cuánto más o menos se entiende que es la etapa SIDA? Aproximadamente está contada en 350 etapa SIDA, ¿no? Aproximadamente está a estos niveles. 200 es SIDA, ¿no? De todas maneras, y 100 es ya SIDA avanzada, ¿no? Es SIDA terminal. Entonces, si su paciente tiene 100 o menos, es un SIDA terminal, y eso no quiere decir que se va a morir, sino decimos que su inmunidad está completamente depletada. ¿Entienden? Entonces, ¿ya? Pero sí es claro decirlo, ¿no? Porque el paciente le va a preguntar, ¿cuánto es mi CD4, doctor? Y ustedes le van a decir, es 50. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que está con SIDA terminal. Y si le da a preguntar, ¿y me voy a morir? Y la respuesta es sí, se va a morir si no toma terapia. ¿Me voy a morir? Sí, se va a morir si no toma terapia. Más pronto de lo que piensas. ¿Ya? Doctor, tengo 200 de 4, ¿me voy a morir? La respuesta es sí, te vas a morir si no tomas terapia. Entonces es lo importante tenerlo. Y si tiene esto, le pregunta, doctor, me voy a morir, ¿cómo responde? ¿Ah? Sí te vas a morir. ¿No? Sí te vas a morir si es que no comienzas la terapia intramuscular. No. Y si está acá, ¿me voy a morir? También. Pero tus posibilidades de que tu CD4 se mantengan altos, acá, no acá, tus posibilidades de que tu CD4 se mantenga alto, no llegues a esta etapa, son muy buenas. Son muy buenas.
¿Qué significa que yo tenga una posibilidad muy buena acá? ¿No? Señores, hay un estudio que van a encontrar, o sea, se ponen a buscar, hay un estudio que se hizo sobre algunos niños a los cuales se sabía que no era VIH positiva y el niño se hizo seguimiento y apenas nació se inició el tratamiento antirretroviral, ¿no? Y se logró comprobar que estaba en el retroviral. Se le dio tratamiento o sea, lo más pronto posible al niño, se dio los tratamientos y lo que se ha visto, ¿no? Es que esos niños nunca depletaron, nunca hicieron una enfermedad retroviral aguda, ¿no? Y se ha hablado de cura en 2 o en 3. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras yo más temprano ataque el CD4, ataque al paciente en esta etapa, más oportunidades le estoy dando yo de poder recuperar su sistema inmunológico. O sea, lo ideal es agarrarlos acá. Todavía no podemos eso, porque tenemos esta brecha que todavía no la logramos obtener. Pero estamos bastante cerca. Entonces eso es una cuestión que hay que tenerlo en consideración cuando se habla de eso. Antes estábamos, cuando yo comencé a ver VIH estábamos los dos por estos niveles. Ya hemos llegado, hemos avanzado bastante. Entonces es importante tener. Eso es historia natural. De esa manera la tenemos que entender. Esta es la última, el último pedacito que estábamos viendo, ¿no? Miren. Acá estábamos hablando de este pedacito de acá. Para ese pedacito lo voy a cortar, ¿no? Y lo voy a avanzar acá. Y acá está el pedacito, miren. Ese pedacito lo estoy poniendo acá, miren. En cuanto al CD4. Por debajo de 100, ¿qué tenemos? Por debajo de 100, citomegalovirus, linfoma primario no Hodgkin, linfoma no Hodgkin, linfoma del sistema nervioso central, Mycobacterium navigococcus, cáncer cervical, criptococosis menilla, linfoma, toxoplasma, sarcoma y paposis, y ya después vienen PCP y las demás, ¿no? Pero miren, esto sí ya terminó, esta situación sí ya terminó. Por lo tanto, si su paciente tiene una infección por bicoteo en el cerebro y ¿qué estadio está? Estadio terminal. Si tiene criptococo, ¿en qué estadio está? Terminal. Si tiene cáncer cervical invasivo, ¿en qué estadio está, doctor? Terminal. Doctora, ¿necesita tener una carga de CD4 para decir si puede estar terminal en esos estados o no? Porque ya lo sabes. ¿Quién te lo contó? Así que, oye, ¿cómo está tu paciente? ¿En qué estadio está? No sé, doctor, porque todavía no las hemos hecho CD4. Porque estamos cerca de Semana Santa, como a Pedro lo miraré. Y si cante el gallo 4 veces, lo seguiré mirando. ¿Ya? Así siga cantando el gallo, cante todos los días, igual los negaré. ¿Qué voy a hacer? Ya me logré la pisada, ahora vamos a recomponer. Entonces, esta tablita es imperfecta todavía, pero les va a servir mucho. ¿No? Todavía es imperfecta, pero les va a servir mucho porque les va a orientar más o menos en qué estadios estamos para poder analizar la enfermedad. ¿Ya? Perfecto. Entonces la tienen para que la vayan viendo. Estadísticas mundiales de VIH. Hoy en la mañana los presidentes hicieron una presentación, decían 20 millones. ¿No? Entonces, he revisado y el año 23, que es la que más actualizada está, 39 millones de personas viven con VIH en todo el mundo. 1.3 millones contrajeron la infección por el VIH en el año 23. 630.000, y están los rangos, personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con SIDA en 2023. ¿No? Antes se hablaba de millones. 30.7 millones de personas tuvieron acceso a terapia antirretroviral. O sea, de 39 millones de personas con VIH, 30.7 tienen acceso a terapia antirretroviral. Hay 7 millones que todavía faltan.
88 millones de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia, 88 millones de personas. 42 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA desde el comienzo de la epidemia, 42 millones. La población peruana es 33 millones, imagínense un poquito más que todo el Perú, ¿no? Todo el Perú y la provincia de Ecuador, ¿no? Juntos. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Que cuando hablamos de. O sea, cuando alguien me dice pandemia, ¿qué es pandemia? ¿Qué es pandemia? Esta es una pandemia que tiene 30 años. Y no le hemos sabido resolver. Bueno, no sabemos resolver ninguna pandemia. Entonces, miren, cuando hablamos de que ¿qué tenemos que hacer? O sea, nosotros tenemos que lograr que todas las personas que tienen VIH lleguen a tener tratamiento, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que hacer es identificar a todas las personas que tienen VIH. Identificar a todas. No al 80%, sino a todas. A esas todas que identificamos debemos de dar tratamiento inmediatamente. Ese sería lo ideal, el mundo ideal, tomar el tratamiento inmediatamente. Y de esos que debemos dar tratamiento inmediatamente, a todos tenemos que conseguir que lleguen su carga viral a niveles significativos. Eso es lo ideal para cortar la pandemia. Entonces, como es lo ideal, es muy difícil de llegar. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Miren, hablando de niños, que podría ser lo más fácil, 66 niños tienen cocinos, por cierto, a nivel mundial. O sea, 6 de cada 10 niños que requieren, que están infectados, lo saben. De esos 6, o de ese 60%, 86 han llegado a tener tratamiento. Y de este 86%, 84% han llegado a situaciones de la carga viral. Para mujeres funciona de esta manera. Para hombres adultos está peor la cosa, ¿no? Y en el año 93, el año 23 que tenemos, esta sí, en el Perú estamos más o menos en 66, es lo que yo he logrado observar. Pero ese es el tema. Ahora, para el año 2020, los objetivos del año 2020 se llamaban 90-90-90. Lo van a encontrar, en la mayoría de la literatura van a encontrar el famoso 90-90-90. Pero apareció la pandemia. Y se apareció la pandemia, nos fregamos todo. Entonces ese 90-90-90 nunca iba. Entonces, pero después se han replanteado. Nos dicen, oye, 95-95-95. Perfecto. Tenemos que llegar a ese 95-95-95 en 2030. Miren, muertes evitadas en el año 2022 por terapias territoriales. ¿Ya? Muertes evitadas. O sea, que si yo hubiera seguido con esta ola, o sea, el COVID eran olas, estos son tsunamis, ¿no? Si hubiera seguido con este tsunami, entonces miren, ahorita tendríamos esta situación por acá arriba, ¿no? Entonces, si hacemos una proyección, probablemente estemos más tarde porque esto está yendo así. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso vamos a tener. Pero, apareció la terapia interferoidal hacia los 2000 y miren todo lo que se ha evitado. Pero todavía tenemos estas muertes que tenemos que evitar, ¿no? O sea, todavía hay trecho por manejar. Esta es la clasificación de la OMS del 2007. ¿Ya? Como
como para que se faciliten las cosas, los números aluden a números y las letras aluden a palabras. O sea, un estadio clínico 1 es carga viral, es CD4 mayor de 500. Un estadio clínico 2 es CD4 de 350 a 499. Un estadio clínico 3 es CD4 de 200 a 349. Y un estadio 4 es CD4 menor de 200. Esos son los valores. Esta es la clasificación del 2007. 2007. ¿Ya? Acá vamos con las letras. Categoría A. Infección primaria sintomática o linfadenopatía general persistente. ¿No? A. Categoría B. Infección sintomática sin ser grave que indique un diagnóstico de SIDA. Y categoría C. SIDA. Esas son las letras. Las características las van a ver ahí. Las determinadas por un proceso SIDA. Entonces, bueno, esto ya lo hemos leído. Vamos a avanzar. Entonces, hasta ahí vamos a tener. ¿Cuánto me queda de tiempo? Doctor, le falta 7 minutos nada más. Perfecto. ¿Qué es el 95-95-95? La meta establecida por ONU hacia 2030. 95% de personas con VIH diagnosticadas, 95% de esas personas diagnosticadas en tratamiento antirretroviral y 95% de las personas con tratamiento que hayan llegado a la valor científica. Ese es el 95-95-95. Apréndanselo y entiendan, porque eso es, de fijo se lo preguntan en algún momento y tienen que entenderlo, ¿no? Importancia del 95-95-95, mejorar la salud individual y colectiva, reducir la mortalidad relacionada con el VIH, disminuir la transmisión comunitaria del virus y va a contribuir a controlar la epidemia a nivel mundial. Ya, una vez que tenemos todo esto, ¿qué cosa tenemos que hacer con el paciente? O sea, ¿qué le vamos a pedir a nuestro paciente? Una carga viral, que es lo que vamos a hacer, que mide la cantidad de virus en sangre. ¿Con qué frecuencia le voy a pedir la carga viral? Al diagnóstico, o sea, lo diagnostiqué, le hago su carga viral. Dice, según la literatura, dice cada 3 a 6 meses o según el control viral, ¿no? Y después de cambios en cada vez que haga yo un tratamiento, que yo